Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos gracias a Will a Malamar el A1500 haciendo su debut con psicocorte, juego sucio y fuerza bruta, debilidades por 2 al bicho, alada y resistente por 3 a los ataques de tipo psíquico. Es un Pokémon de tipo siniestro psíquico. Lo que me gusta es que tiene psicocorte que le da un gran básico aparte de los demás movimientos y que es un gran tanque. Terremoto lo ha resistido, tienen el HP, la estamina 138, fuerza bruta le hace súper eficaz. Por más de que no tenga bonus, le ha quitado más de la mitad de la vida y le cambian demasiado rápido Scrafty para que pueda farmeárselo, pero no terminan haciéndolo. Otro básico que puede aprender es Picotazo, que Picotazo con psicocorte está muy desbalanceado. Todos van a ir por psicocorte y está bien. Ahora, si quieres tener un gran baiteo, Hiperrayo sería una muy buena opción porque Hiperrayo es daño neutral para muchos pokés. Solo con retribución date cuenta lo bueno que puede llegar a ser Setbolai. Ahora, si tú le lanzas un Hiperrayo a cualquiera de los demás pokés, vas a tener un plus adicional. Y Psicorrayo teniendo juego sucio y fuerza bruta, yo me inclino más a lanzarle juego sucio o eso. Por eso es que tiene el ataque necesario en cualquiera de los dos para darle con psicocorte. Se complementa muy bien, sea en el ataque básico como en el ataque cargado. 50.000 polvos estelares y 50 caramelos para darle su segundo ataque. 0.159 si es que vas a llevarlo al nivel 24.5, que sería el top 1 del juego. Juego sucio, lo último que le queda para Stunfisk antes de ver al último Pokémon. Cambia demasiado rápido, ambos tienen 2 escudos. Y acá se va a derivar quién va a baitear a quién. ¿Quién de los dos puede lanzar un hidrobomba? ¿Quién va a lanzar primero el terremoto si es que deja baitear? Como ambos tienen 2 escudos y prácticamente su último Pokémon, porque Malamar con psicocorte no va a poder hacer mucho teniendo también 3 PS de vida. Juego sucio no le hace nada y fuerza bruta tampoco y está demasiado lejos. Carantoña, si te lanzan Carantoña es porque Fijazo tiene un hidrobomba. Si te lanzan Rayo Hielo es porque el otro es Carantoña. Ahora ya si tiene Rayo Hielo e hidrobomba es ya diferente y ahí sí sería un gran baiteo dentro de los dos pokés. Casi llega uno más, esto puede ser el hidrobomba, dime que no por favor. Sí puede ser, hidrobomba está genial. Ay, casi me caigo de la silla. Avalancha me deja más impresionado. Uy, ahora sí, tiene que quitarle el último escudo. Estaría bien quitarle el último escudo porque ahora solo necesita el terremoto. Y con terremoto termina ganando el combate, el primer combate de todos. Esto va a ser genial porque a nivel 50 va a llegar también para la 2500 o también si quieres llevarlo para la Liga Master. Empieza muy bien Elite ya que con los ataques de tipo psíquico con fusiones no le hace nada. Vean la cosquillada que le hace. Nueva palabra en el canal by Josedu. 0159 nivel 24.5. Ahora si necesitas 2 más, te puedo recomendar el 2.14.14 que es a nivel 24 y el 1.15.15 que sería también a nivel 24. Esos serían top 2 y top 3. Ya si lo vas a llevar para la Liga Ultra sería el mejor el 3.15.15 al nivel 50 o el 100% de IV siendo el 15.15.15 que se quedaría demasiado corto, creo que con unos 2200 o 2300. Pero si ya lo llevas para el nivel 50 ya varía todo y tienen muchas más cosas. Pero si lo quieres llevar de compañero, 2.14.13 sería el nivel 51, 2.15.12 o el 1.15.14. Y no sé por qué le lanzó el puño trueno, siento que solo lo hizo para el baiteo porque al final parece un pez. Es un pez, tú lo ves físicamente y un Malamar te dice que es mar, es un pez, pero no, Niantic dice, yo te lo voy a dar siniestro y te lo voy a dar psíquico, así te lo dan. Uy, no puede ser, este terremoto le va a encantar a Bastion, le va a dar por donde no debe, le va a dar sus pataditas en las costillitas, no llega a entrar y terremoto es súper eficaz, mejor todavía para que pueda ganarle súper eficaz con todo y sus cremas, dale súper y último llega, no, vuelve a ir, no, se me lengua la traba por segunda vez, disculpen por eso, sino que estoy demasiado hypeado, cosa que no debería hacer, pero estoy haciéndolo porque ustedes se lo merecen. Daño neutral y le cambian demasiado rápido a Granbull y Stunfisk se está poniendo el equipo al hombro porque lanzando terremoto lo va a dejar muy tocado, casi sin nada que hacer. Hasta me atrevo a decir que Malamar, siendo débil a los hadas o los ataques de tipo hada, llega a ganar este combate con un PS de vida. Vuelve Hipno para lanzarle el juego sucio y así termina ganando este combate. Malamar dando la cereza del pastel, diciendo yo estoy presente aquí. 117 en el ataque, muy balanceado con la defensa de 119, pero en el aguante hermoso. Versus Swampert oscuro, ese hidrocañón va a doler como no tienen ni idea. Como no es un Pokémon de tipo agua, no puede resistirlo, es un daño neutral. Así que tremendo daño que le hace a Malamar.
Juego sucio y le cambian demasiado rápido a Zed Volay, que va a estar resistiendo. Quizás pueda lanzarle el doble antes de sacar a otro Poké, pero cambia muy rápido a Nidoqueen. Si le lanza Colmillo Veneno creo que sería innecesario, ya que no es muy efectivo, pero hay que esperar a ver si Zed Volay, como es un Pokémon de tipo oscuro, Nidoqueen no va a poder hacer casi nada. Va a hacer un daño neutral, pero le va a hacer demasiado daño, así que a básicos espero que pueda ganarle y al menos lanzarle un Tierra Viva Swampert para quitarle un escudo. Al menos que pueda quitarle un escudo sería primordial dentro del juego, para que sí pueda entrar Malamar, porque si se queda con Stunfisk va a estar muy mal. No ha gastado los escudos y Avalancha ni siquiera es un daño eficaz, no es muy efectivo frente a Swampert, todos los ataques que está teniendo, y lo mejor que sería tener a Malamar a lanzar un juego sucio, pero no llega. Le lanza primero, gana la prioridad a lanzarle el ataque, tiene que arriesgarse con todo con el primer escudo. Esto va a estar muy complicado y le cambian a Escavalier. Ya nada que hacer, señor, le sacaron los counters de los counters de los counters de los counters de los counters, tu mamá de la mamá de la mamá de la mamá, y pues no va a poder hacer casi nada. Taladradora súper eficaz, ya se dio cuenta que le ha quitado todo, ya ni de chiste que le pueda lanzar con dos escudos. ¿Qué puedes hacer, hijo mío? ¿Qué vas a hacer? Ya no puedes ganar esto y termina perdiendo este combate. En el siguiente, Malamar versus Stunfisk. Esto me gusta, esto me encanta porque le va a ser súper eficaz. Ya lo hemos visto con el primer combate, que a Stunfisk sí se le puede ganar, a menos que vayan a hacer el cambio a algún otro Poké y terminen farmeándolo, porque de frente se va para el terremoto sin necesidad que le pueda lanzar el avalancha. Se asegura muy bien y le hacen el cambio a su Merrill, así que Colmillo Veneno está bien porque le hace súper eficaz, y solo cuidarse de que pueda tener Rayo Hielo o pueda tener el Hidrobomba, porque eso también termina dañándolo muchísimo o quitándole al menos un escudo. Quizás quiera baitearlo, quizás no. El Hiper Rayo me encantaría también poder verlo, pero todo depende de ustedes. Si es que ustedes desean ver a Malamar, dígame, Josedu, por favor, dile a Will que Will pueda traernos a Malamar a la 2500 a nivel 50, o si no con Hiper Rayo sería muy interesante, o también verlo en la remix con Hiper Rayo sería impactante poder saber qué tan bueno puede ser. De nuevo con este Colmillo Veneno va a nerfearle la defensa, pero la estrategia que estoy notando es que quiera entrar también a lanzar el Fuerza Bruta. Leidazo, le hizo un cambiazo de crack. Usó los dos escudos, lo deja muy tocado, pero también le cambian Skarmory. Lo que el rival no sabe es que tiene a Stunfisk de Galar detrás, que le va a estar ganando, le va a ser súper eficaz. No, bueno, no le va a ser súper eficaz, pero ustedes ya me entienden que con los avalanchas, siendo un Pokémon de tipo volador, por más de que sea cero, esto le va a doler mucho, siendo dos daños neutrales. Por más que le lance dos pájaros osados, no va a poder hacer nada. El Stunfisk de atrás se queda muy corto. Y Malamar, no, Nidoqueen al final puede bajárselo y hacer un par de básicos si es que va a volver a entrar. Esto puede ser pájaro osado, le lanza el ataque aéreo pensando de que va a ser uno de sus escudos. Ninguno de los escudos, señor, porque tiene muchísima vida para lanzar el siguiente avalancha. Ya no le queda nada. Y cuando le lance su mejor ataque, lo mejor sería cambiar de Poké, porque sería lo que va a hacer el rival después de un pájaro osado. Leidazo la jugada y así puede recibir el avalancha tranquilamente. Está drenando la energía, que está bien porque así puede entrar Stunfisk a farmear y el avalancha guardárselo para el Skarmory y lanzar ese daño neutral, que al final con ese rango de vida que le queda sería suficiente utilizando su último escudo. No hay nada más que hacer. Este combate, señor director, está más que ganado. No hay cómo pueda ganar el Skarmory a menos que haya farmeado 18 veces, cosa que lo dudo porque el Stunfisk ya lo tenía bien ganado, porque había lanzado su pájaro osado y se había ido sin energía. Bastiodon versus Malamar. Muy interesante este combate, no lo he visto, ni siquiera está testeado. Hoy no, a básico le hace demasiado daño. Pero vean qué rico el psicocorte, cómo hace que tu energía pueda seguir siendo muy arriba. Ya con Mewtwo nomás te das cuenta cómo puede lanzar un bola sombra o puede lanzar un onda mental solo con 5 básicos y 6 respectivos del bola sombra. Le cambian a Tropius, ya el último Pokémon tiene que sí o sí ser Zed Volay, sí o sí tiene que ser él, porque así está conformado la jugada. Y creo que he visto ya este equipo, un conocidazo que pueda salir Bastiodon, Tropius y el último que puede ser Zed Volay. Así que tiene que guardar todavía a Nidoqueen si es que le va a lanzar Tierra Viva, porque le puede ganar igual con los Colmillo Venenos porque es oscuro. Tiene que guardarse todavía, no lo ha hecho, ha utilizado el escudo. Quiere guardarse a Tropius para que no pueda quedarse encerrado seguro con Malamar. Ah, no había gastado el escudo, yo me estoy confundiendo. Es que estoy mal, ustedes me entienden, estoy mal. Ya bueno, le lanza avalancha, ahora sí va a utilizar el primer escudo. Me imagino no utiliza el escudo, lo resiste y puede utilizar o no el escudo. Lo va a aguantar, siento que con un poquitito. Si no puede entrar con Nidoqueen a lanzar uno y con un PS de vida, con un pixel de vida llega a lanzar el avalancha. Está muy bien, excelente, perfecto. Termina bajándose a Tropius, no era necesario escudar y Bastiodon entra para farmear un poco de más.
Puede entrar Malamar, lanza el primer fuerza bruta, entró un básico, se coló un básico, así que ya puede tener el roca afilado, puede tener el lanzallamas. Cosa que siento que le puede lanzar el roca afilado antes que le puede lanzar un ataque más, pero también coló el básico, eso está bien. Ya tiene el juego sucio y tiene el fuerza bruta. Capaz pueda cambiar de poke o capaz le va a lanzar el fuerza bruta delante de él. Justo cambia de poke cuando ya había lanzado un juego sucio. Eso no le va a hacer nada, pero la parte buena es que es un Pokémon también de tipo planta, así que puede cambiar a Nidoqueen. Miren, ya tiene otro ataque cargado, no le va a hacer mucho. Capaz le puede lanzar el Energiball, a tener mucho cuidado porque le va a ser súper eficaz, así que termina escudando porque es un Pokémon también de tipo tierra, así que tener mucho cuidado con eso. Le lanza colmillo, veneno solo para asegurar por si las moscas. No necesita escudar al rival, esto está más que perdido, pero si desea escudarlo sería por si las moscas. La defensa se ha nerfeado y pues nada, Bastiodon entra solo para recibir la cereza del pastel de un tierra viva. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!